tenemos a Singularity University y Imagine Creativity Center, dos centros actualmente, como aquel que dice, disruptivos en sí mismos, ¿no? Ahora nos lo van a explicar en cualquier caso. Rubén Agote ha sido uno de los alumnos de esta universidad, hoy es representante suyo en Madrid, del chapter de Madrid. Cada año eligen 120 personas en todo el mundo, eligieron a Rubén. Luego nos explicarás cómo lo has hecho para que te eligieran. Por diversidad, yo creo. Por diversidad, Arca de Noé, entonces. Y a mi derecha, Andrea Ortega, que es mentora en Imagine Creativity Center. Es un centro de innovación disruptiva con sede en Silicon Valley. Por lo tanto, vuestro es Innovem. Adelante, un aplauso para recibirlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cuando nos proponían hablar del futuro del trabajo, pues la verdad es que es un reto, hablar del futuro. Se ven muchos estudios, muchas aproximaciones que van dando datos, cifras, estimaciones. Vamos a abordar a nuestro modo de ver cuál es el adecuado enfoque para poder analizar cómo puede ser el trabajo en el futuro en general, o el futuro del trabajo más bien. Lo cierto es que de esto se habla ahora mucho, y a partir, yo diría que del año pasado hasta ahora han empezado a salir, a partir de una reunión del World Economic Forum que empezó a dar cifras y demás de cómo podía influir la automatización en los procesos y por lo tanto en nuestro empleo, pero esta realidad viene desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Ya lo sabréis la mayoría de vosotros, y si no lo sabéis, hoy os comparto mi experiencia. Hace unos años voy a San Francisco, estoy con un abogado y me dice: oye, ¿no te parece increíble la ley de Moore? Y yo, que estaba trabajando con él, estaba pensando, la ley de Moore, ¿qué es esto? Diversidad, discovery, ¿de qué ley me habla, no? Entonces me habló de Gordon Moore, ¿no? Y que todos ya pues, probablemente conoceréis, de la predicción que hizo en 1965 acerca de la evolución exponencial tecnológica y cómo los procesos computacionales doblan en un periodo de 16 a 18 meses, de tal manera que en ese periodo de tiempo, por el mismo precio, tienes el doble de capacidad, o la misma capacidad te cuesta la mitad. Y como esta exponencialidad, este ir multiplicando por 2, es lo que realmente nos trae a todos un poco locos con la evolución de las nuevas tecnologías, porque si fuesen lineales, si fuesen poco a poco, pues las podríamos ir viendo, las podríamos ir cogiendo, es el mundo al que estamos acostumbrados. Pero al doblar, al ser conscientes de que el iPhone el año que viene o el año y medio será el doble que este año, y dentro de 4 años será el doble del año que viene, entonces te vas dando cuenta de cómo va abordando, ¿no? El futuro también ya se predijo un poco pues, por escritores como Isaac Asimov en El Robot, cuando la película de Will Smith, que habréis visto mucho si no habéis leído la novela, y cuando descubres, como veremos más adelante, que la Comisión Europea ahora mismo, en su proyecto de ley de derechos civiles de la robótica, llama a las leyes de Asimov. Y dices, ¿qué me estás diciendo? Estás llamando a las leyes de Asimov. Pero si este hombre era un escritor de ciencia ficción, ¿sabéis? El robot no debe dañar a un humano. El robot, estas 3 leyes son las leyes que está considerando ahora mismo la Comisión Europea. Bueno, esta evolución, que es una evolución realmente apasionante, rápida, trepidante, va dando lugar a unos análisis de destrucción de puestos que ya lo explicaremos más adelante, se guían por unas leyes de puro behavioral economics, o análisis económico de la conducta. Nosotros pensamos que en lugar de analizarlas desde esta perspectiva es mejor analizarlas o preverlas o hacernos nosotros una propia composición a raíz de 3 esferas, que son las 3 esferas que entendemos van a estar en diálogo, en tensión, en estrés permanente, y de ese diálogo, de esa tensión o de ese estrés resultará lo que sea el futuro del trabajo. La primera esfera o la primera cuestión que tenemos que tener en consideración para vislumbrar hacia dónde vamos a ir es qué es lo tecnológicamente posible. Y este es el primer punto en el que nos deberíamos centrar todos, de cara al trabajo y también de cara a la vida, porque el futuro del trabajo, el trabajo es solo una de las manifestaciones de las cosas que hacemos en la vida, hacemos muchas más, ¿verdad? Y el trabajo va a estar influenciado por las nuevas tecnologías de la misma manera que lo va a estar nuestra propia vida, Va a estar la sanidad, la educación, las ciudades, la convivencia, va a estar influenciado. Pero lo primero que hay que tener en cuenta para ver hacia dónde podemos ir es qué es lo que tecnológicamente va a ser posible. Y aquí Andrea os va a dar una pincelada. Sí, vamos a ver algunas tecnologías emergentes, ¿no? Tenemos todos muy en mente el Big Data, el procesamiento masivo de datos,
también quizás la inteligencia artificial, que es la tecnología más básica, y el machine learning, ¿no? Que ya ha permitido el autoaprendizaje y la corrección de errores. Luego los ordenadores cuánticos, que están permitiendo o van a permitir maximizar las capacidades de estas dos tecnologías, la inteligencia artificial y el machine learning. Y luego el deep learning también, ¿no? Que es, bueno, se está utilizando sobre todo, por ejemplo, con los coches autónomos, y es una tecnología que ya permite tomar decisiones en atención a los datos, ¿no? A estos datos masivos. Y luego tenemos la tecnología LIDAR, que lo que permite es, bueno, es una especie de radar que permite mapear el entorno, ¿no? Y analizar los entornos para que los coches puedan circular. Y también el algoritmo YOLO, que es un algoritmo que permite analizar imágenes, 90 imágenes por segundo. También tenemos, como muchos ya conoceréis, bueno, el Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things, y sabemos que cualquier superficie ya va a ser capaz, ¿no? de darnos una información masiva. Y se predice, el Cisco ya predice que para el año 2030 tendremos 500 billones de dispositivos conectados. Tenemos también los sistemas de detección facial, que pronto ya nos van a permitir pagar, ¿no? A través de la detección facial. Y luego la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que es un híbrido entre las dos primeras. La realidad aumentada, ¿no? que permite superponer lo digital sobre el entorno real que estamos experimentando, y luego la realidad virtual, que nos transporta a un lugar nuevo, ¿no? Alejado de lo que tenemos delante. Luego tenemos la tecnología blockchain, que bueno, está experimentando un boom y bueno, está en un estado muy incipiente, pero es un sistema de contabilidad distribuida que va a desintermediar muchos sectores, y ya lo está haciendo, por ejemplo, en el sector financiero. Luego la tecnología LiFi, que esta igual es menos conocida, pretende sustituir el Wi-Fi a través de la transmisión de datos a través de la luz. Tenemos también las tecnologías verdes, que por ejemplo, bueno, en el caso de la energía, pues están planteando combustibles alternativos como tenemos la energía solar, y también las green buildings, ¿no? Que bueno, desde el punto de vista de los materiales que se utilizan y de la localización. Y bueno, luego tenemos tendencias que habíamos comentado, los coches autónomos, pues tenemos también la robotización, la impresión 3D, por supuesto, los drones, las smart cities, las ciudades inteligentes y la digitalización. Y luego tenemos otro grupo de tecnologías emergentes más centradas en las personas y en la salud, como pueden ser la convergencia de 4 tecnologías, como son la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas lo que hacen es simular el cerebro humano. Tenemos proyectos como The Brain Project que están avanzando mucho en este sentido y que plantean cuestiones como la inmortalidad, ¿no? y también el transhumanismo, del que luego hablaremos. Y tenemos también la tecnología CRISPR, que está planteando ya, bueno, la alteración del genoma, ¿no? Y la modificación genética, que podrá afectar, bueno, trasladarse, ¿no? En las sucesivas generaciones, y que podrá permitir eliminar la predisposición a enfermedades. Y bueno, por último también los implants, ¿no? Que bueno, se dice que el futuro de los wearables son los wearables implantados, y que bueno, en 2026 ya se podrán comercializar teléfonos implantados en el cuerpo. Y ya yendo a otro mundo, ¿no? Tenemos a Elon Musk, que lo que plantea es bueno, una especie interplanetaria y una colonización de Marte, y ya se están planteando viajes para colonizar Marte, de momento con un coste muy elevado, ¿no? de 10 billones de dólares, pero que se pretende democratizar para que pueda viajar mucha más gente, y se está planteando reducir al coste de una vivienda media en Estados Unidos, es decir, 200.000 dólares. Y bueno, todas estas tecnologías al final van a afectar o están ya afectando de alguna forma u otra al trabajo, y bueno, ya viendo el caso de Marte, ¿no? Nos planteamos cómo será el trabajo, ¿no? Si nos vamos a Marte, ¿podremos trabajar allí? ¿No podremos trabajar allí? Bueno, ¿tú qué opinas, Bueno, Rubén? Marte y todo lo demás, porque hay elementos de estos que somos conscientes, y yo soy el primer consciente que dices, bueno, ¿hasta dónde vas, no? Te vas a Marte, pero vamos a ver, hoy en día
lo que ya hemos conseguido es trasladar la electricidad neuronal a electricidad computacional. Y hay personas que guían máquinas por el pensamiento. También se ha conseguido, y esto está a la venta, traducir tu pensamiento a palabras. Hay dispositivos que transmiten, que traducen una palabra que tú piensas, la traducen en una voz. Este año se anuncia el primer dispositivo implantable de almacenaje de memoria propia, de almacenaje de propias ideas. Ray Kurzweil está pensando que dentro de unos 15 años podremos conectar nuestros pensamientos en una nube, subirlos, bajarlos. Están pensando en hacer un backup de nuestros pensamientos en nuestra memoria e implantarlo en un ser o en un ente que lo pueda gestionar. Todos estos son debates que son reales. Hay muchísimo dinero metido en todas estas cuestiones. Y no es parable, es algo que no va a parar, es algo que ocurre un cataclismo, no va a parar. Y si sigue la proyección que estamos hablando, la de Gordon Moore, de doblar, bueno, pues hay personas que estiman que la inteligencia artificial, pues dentro de 20 años va a ser capaz de tener la misma inteligencia que un humano y dentro de otros 10 más la misma inteligencia que toda la humanidad. Bueno, este es un tema, digamos, de lo tecnológicamente posible, lo tecnológicamente realizable, que tiene una parte de fe, tiene otra parte, digamos, de evolución, pero hay muchísimas fuerzas que van en este sentido. Lo importante yo creo que es plantearnos esto en este momento, qué retos nos está poniendo encima de la mesa, ¿no? Es difícil, decía Paul Saffo, el profesor de Stanford, dice, oye, mira, las predicciones están muy bien, pero hacer predicciones sin tener una idea muy clara de lo que está al corto plazo, pues es quizás perder un poquito el tiempo. Los retos que sí que está planteando ahora mismo la evolución de las nuevas tecnologías están planteando unos retos indudables que requieren, por ejemplo, un equilibrio de fuerzas. Estamos viendo cómo se están polarizando las capacidades económicas, gente con alta capacidad, gente con poca capacidad. La robótica, la creación de robots por propios robots amenaza el equilibrio tradicional de interdependencia entre capital y trabajo, ¿no? Desde siempre una persona, por muy rica que fuera, necesitaba a otro que le hiciese el trabajo y llevar un cierto pacto social para poderlo llevar a cabo. Pero si un robot puede hacer otro robot, etcétera, con el capital se queda todo en manos de un tipo de gente. Y también viene de la mano como reto la redefinición de los pactos sociales y del equilibrio económico. Ahora mismo nuestro equilibrio económico se basa fundamentalmente en un impuesto, que es el impuesto sobre la renta, y si hay unas previsiones de automatización que lleven a un desempleo enorme, pues habrá que ver qué hacemos con todo esto y cómo lo reequilibramos. Por eso, junto con el primer círculo de lo tecnológicamente posible, tendremos que analizar qué es lo que legalmente sea permisible de lo que se pueda hacer. Se podrán hacer muchas cosas, pero nos convendrán como sociedad hacer otras. Y para este otro segundo análisis entran en función muchas cuestiones. Entran en función las aproximaciones económicas, las aproximaciones políticas, las aproximaciones sociológicas, las aproximaciones ideológicas, las aproximaciones de fe, de creencias, y todo esto configura las leyes de las que nos tendremos que dotar para poder determinar qué ámbito del tecnológicamente posible sea el legalmente probable. Si vamos a lo que está más al corto plazo, Andrea nos comentará ahora pues unos elementos que sí que están encima de la mesa y que están siendo tratados desde esta perspectiva. Pues sí, uno de los principales retos que se plantean, ¿no? es la automatización. Y bueno, la automatización, como decíamos, no es algo nuevo, es algo que vemos casi desde que empezó el trabajo en sí mismo. Y bueno, lo que pasa es que sí que estamos viendo una evolución y una transformación tecnológica brutal, ¿no? Es decir, inicialmente la automatización se planteaba y estaba más restringida a trabajos rutinarios, y estamos viendo que ya esto está yendo más allá. Ya no se trata solo de trabajos rutinarios. Y un gran ejemplo que nos hemos referido antes también, son los coches autónomos. Que la tecnología ya sea capaz de conducir un coche y conducir y transportarnos, bueno, pues ya no es un trabajo rutinario. Y en este sentido también hemos visto un paso, ¿no? del sector manufacturero, que inicialmente concentraba mucho trabajo,
y un paso al sector servicios, ¿no? Y en este sentido lo que estamos viendo también es una polarización, porque es verdad que la tecnología está automatizando los puestos de nivel más intermedio, se están creando nuevos puestos, ¿no?, relacionados con el mundo digital, y también puestos de bajo nivel, pero que de momento no están siendo automatizados, que podrán serlo a futuro. Y aquí lo que se plantea es, como decía, una polarización. Y también conllevará a una reestructuración de las compañías. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, un caso es Detroit, ¿no? Las tres principales compañías en Detroit, que eran Ford, General Electric, tenían un nivel de ingresos equivalente a las tres principales compañías en Silicon Valley, pero con un 10% del número de empleados. Eso significa que, como podemos ver, lo que está permitiendo la tecnología es que las nuevas compañías tengan muchos menos empleados y por lo tanto se generen menos puestos de trabajo y se empiecen a destruir puestos de trabajo en las compañías más tradicionales. Y esto va a dar lugar a una gran reestructuración en las compañías. Y bueno, también una tendencia, ¿no?, a colaboración con startups. Y sé que se han planteado en foros anteriores las tendencias de innovación abierta que están habiendo en muchas compañías, y esto se debe fundamentalmente a que al final las startups son las que están cuestionando el status quo, las que están desarrollando la tecnología, y las grandes empresas, las compañías más tradicionales, lo que necesitan es colaborar con estas startups, aprender de sus metodologías y de sus formas de hacer para transformarse y seguir viviendo. Y bueno, hay muchos de estos cambios que sí que es verdad que pueden ser cíclicos, ¿no?, derivados de la recesión, pero hay otros muchos que son estructurales, derivados pues de la globalización y de la innovación tecnológica. Y relacionado con la polarización que comentábamos de los puestos de trabajo, bueno, es verdad que tradicionalmente las fábricas se habían estado desplazando al este, porque allí la mano de obra es más barata, pero lo que estamos viendo es que eso se está volviendo, ¿no? Está volviendo a las principales ciudades, y lo que se está planteando también, igual que ocurrió con Detroit, pues que puedan desaparecer ciudades enteras por estas reestructuraciones y por esta concentración del trabajo en las ciudades, en las que se están creando puestos nuevos, como San Francisco, ¿no?, por su atracción de talento y de desarrollo tecnológico. Y también mencionar que la importancia, ¿no?, de la interacción humana de los robots y de las personas. Es decir, tradicionalmente hasta ahora la automatización lo que derivaba era un cambio en el tipo de puesto de trabajo que desempeñaba la persona. Pero es que ahora lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es que cada vez más los humanos van a tener que aprender a interactuar con los robots y a complementarse y ayudarse. Y esto ahora mismo plantea varios retos. Plantea un reto de anticipación para los robots, es decir, cómo los robots van a tener que desarrollar una capacidad para anticipar las necesidades de los seres humanos. También la transparencia, ¿no? Cómo van a acoger los objetos y saber las diferencias de peso de unos y otros y esa interacción, ¿no?, con los humanos. Y también la customización. Es decir, cada persona es muy diferente, cómo van a customizar el tipo de servicio, el tipo de interacción que tienen con unos y otros. En este sentido, y lo que se llama dentro de la robótica colaborativa, los cobots, etcétera, que ya están en las fábricas, están planteando problemas legales importantes de varia índole, no solo índole de seguridad, de que no te haga daño, de seguridad física, sino también de seguridad, de riesgo psicosocial, de estrés, estar colaborando con un robot que nunca se cansa, que el lunes está igual que el viernes, con quien no puedes hablar de nada, que te graba todos los movimientos, estás grabado, te escucha, el riesgo que tiene de trabajo. Estos son problemas jurídicos reales que se están tratando. Desde una perspectiva más macroeconómica han surgido determinadas aproximaciones como que van más de la mano. Lo que pasa es que no han tenido ningún tipo de concreción legislativa, pero sí son aproximaciones económicas como
como la de tasar los robots, ¿no? Los impuestos por los robots en caso de que los robots sustituyan a la mano de obra. Bueno, es una idea, habrá que ver de quién son. Hay iniciativas sindicales tendentes a asignar a cada trabajador un robot, de tal manera que sea como su avatar, y que trabaje el robot del empleado, y si trabaja mucho le das otro robot y puede hacer una pequeña... En fin, son reflexiones que van yendo, que se están produciendo en varios foros, que tienden a prever esa sustitución de trabajo manual, pero también trabajo intelectual, porque hay una nueva causa tecnológica, por ejemplo, para la extinción de contratos, que es una causa tecnológica en la que se está reflexionando y que es mucho más compleja que la tradicional. Tradicionalmente la causa tecnológica era: aquí tengo 15 personas haciendo una cosa, pongo una máquina, lo hace por los 15 y me sale más barato. Y la máquina hacía una lata, por ejemplo, o un zapato. Pero cuando vamos con la inteligencia artificial y empezamos a pensar que y tenemos que analizar que la forma de pensamiento y la toma de decisiones a través de máquinas es más eficiente que la toma de decisiones a través de humanos, entonces el salto jurídico en este sentido es sideral. Hay elementos también que se están reflexionando, como el establecimiento a través de responsabilidad social corporativa de tasas humanas, de número mínimo de humanos en las fábricas. ¿Y por qué? Pues esta es mi responsabilidad social corporativa. Y digo de humanos pensando qué va a ser un humano, porque la evolución tecnológica nos va a llevar a los aspectos que ahora se están hablando de transhumanismo. Sabéis que hay empresas que están hablando de criogénesis, que están hablando de que no hay muerte, de que te congelan y te podrán resucitar, pero hasta que lleguemos a ese punto lo que sí que empiezan a proliferar son los cyborgs, son los elementos que un hombre o una mujer se puede ir implantando y que le puedan ir potenciando. He hablado de unos que son intelectuales, pero hay otros que son físicos, de tal manera que vamos a entrar en un aspecto de género mucho más rico que el que tenemos hasta ahora. Hasta ahora en las relaciones laborales tenemos unos temas de género que comparativamente con los que pueden venir pueden ser menores. Ahora tienes un hombre, una mujer o aspectos intermedios o aspectos sustitutivos de hombre y mujer, y ese es el juego. Si eres hombre, si eres mujer, cuál es tu género, ahí está. Pero cuando vayamos a... ¿Y este humano hasta qué punto es humano? ¿Cuándo un humano dejará de ser humano si se ha sustituido no sé cuántos cuerpos? Si se ha aumentado el cerebro. Serán reflexiones de gestión de la diversidad dentro de la sociedad y por lo tanto de las organizaciones que merecerán atención. Se plantean también los ciberataques, pero no a compañías, sino a las personas, ¿no? Ese es un tema. Hablaba con el teniente coronel de la Guardia Civil, que es el responsable de ciberseguridad en Cataluña, por lo menos, y creo que y de crimen organizado, y me decía: mira, Rubén, ahora mismo la ciberseguridad tiene un riesgo limitado, es tu imagen o tu dinero. Digo, bueno, está bien, pero es verdad que es limitado. Pero el momento en el que tengas un implante o que tu marcapasos vaya por wifi y te hackeen el marcapasos y tengas un SMS y te digan: chico, tengo el código de tu marcapasos, o me haces una transferencia o te lo paro. Entonces, la ciberseguridad va a adquirir otra dimensión. Y la ciberseguridad también en las empresas. Si vamos por el Internet of Things y estamos recabando datos y datos y datos de perfiles de todos los trabajadores, tenemos todo sensorizado, todo sensorizado. Y tenemos todos los datos de todos los trabajadores y podemos construir perfiles. El grado de seguridad cibernética de las empresas adquiere una diferencia cualitativa, porque nos pueden robar datos identificativos de la personalidad del trabajador y que construya la personalidad del trabajador, ¿no? Ahí las responsabilidades se van ampliando de una forma radicalmente exponencial. Y no os quitéis de la cabeza el tema de Gordon Moore, que dobla y dobla y dobla. Hay que verlo exponencialmente, La aproximación lineal tiene una inercia que te para enseguida. No. La inercia no es esa. Es que dobla y dobla y dobla. Por lo tanto, en 6 años, o en 8 años, o en 10 años, el tema puede ser radicalmente diferente, ¿no? Y luego mencionando nuevamente la tecnología blockchain, los smart contracts, ¿no? Y en particular en referencia al trabajo, pues bueno, vemos que es una tecnología que permite dar mucha transparencia y trazabilidad a los procesos, y en particular es especialmente interesante en las cadenas de producción en las que intervienen multitud de proveedores, ¿no? Porque al final es una tecnología que es un sistema de contabilidad distribuida, es decir, una base de datos distribuida que puede ser compartida por estos diferentes proveedores, y que va a permitir dar una trazabilidad y transparencia que hasta ahora no ha existido, porque además son procesos que hasta ahora no han estado digitalizados, ¿no? Y es una tecnología que además también va a ayudar en esa digitalización y también en su interacción con el Internet de las cosas. Y luego, por otro lado, también en el control de las condiciones laborales, y también relacionado con el Internet of Things, también va a tener un peso importante, o podría tenerlo, al final
Si los smart contracts permiten autoejecutar las condiciones del contrato laboral en función de la información que se extrae de estas personas, de estos transhumanoides, personas inteligentes, ¿no?, conectadas con sensores, pues bueno, esto puede transformar en gran medida la forma en la que se entiende el trabajo como hasta ahora. Y bueno, ya mencionábamos antes que va a suponer una desintermediación increíble en muchos sectores, sustituyendo al tercero de confianza por esta base de datos distribuida. Si vamos a lo que ahora se llama cuarta revolución industrial, o el efecto más directo que estamos teniendo en este momento, nos damos cuenta que la digitalización, el paso del mundo material al mundo inmaterial, está transformando la forma en la que las empresas se organizan, en la que los servicios se prestan, lo que antes era outsourcing. La descentralización se está llevando de una forma exponencial, de ahí sale también la llamada on-demand economy, o la prestación de servicios a través de plataformas electrónicas, que está poniendo en jaque el entendimiento tradicional del derecho laboral. Fijaros que el derecho laboral lo que hacía era observar cómo se organizaban las empresas en un mundo material, un local, un orden, un horario, porque no había otra forma de trabajar todos juntos en un sitio, y a eso le aplicaba unas consecuencias jurídicas de protección en el trabajo, de salario mínimo, de cotización a la seguridad social, etcétera. Ahora la desmaterialización, el hecho de que no tengamos que tener sincronía en el tiempo y en el espacio para hacer la misma actividad económica que antes sí lo requería, hace que el análisis laboral de esa circunstancia se desvanezca y digas, ostras, ¿qué elementos tengo yo para decir que este es trabajador o que no es trabajador? Estos son unos retos actuales de identificación que son enormemente poderosos. El tema del autoempleo, las startups como fenómeno innovador y como fenómeno también evidente, dado que las empresas ya no necesitan toda esa estructura para poder desarrollar una función cualitativamente importante, la descentralización también es uno de los elementos que va de la mano de la revolución industrial. Y de aquí surgen cuestiones como los debates, como, bueno, en fin, parece que las máquinas hacen cosas, que lo hacemos de forma diferente, que va a haber menos cotizadores a la seguridad social, que la gente va a trabajar menos horas. Entonces, ¿qué hablamos de una renta básica? Y habéis oído hablar de debate de renta básica. Este fue un referéndum que hicieron en Suiza el año pasado, pero lo hicieron porque lo pudieron hacer. Quiero decir que lo pudieron hacer porque podían elegir entre sí o no. Pero España, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos no puede hacer un referéndum vinculante porque no puede votar sí. O sea, no hay ahora mismo medios o estructura para plantearnos esta forma de distribución. Hay un proyecto piloto en Finlandia que están trabajando a ver cómo funciona esta cuestión. Aquí hay economistas como Mascullell que más que una renta básica hablaba de un complemento de renta mínima porque prevé que vamos a trabajar menos horas. Entonces habla de complementar la renta mínima de aquel que trabaja menos horas, pero no darle nada a quien no trabaja nada. En fin, son debates que están de la mano. Junto con este debate, que está a un nivel, digamos, político, sindical, etcétera, hay debates en muchos campos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no?, la ILO, en sus siglas en inglés, pues tiene este estudio, era sacado un estudio, una llamada de documentos, una llamada de aportaciones para hablar del futuro del trabajo. Están, digamos, centrándose en por dónde pueden ir estas cuestiones. Y a nivel legislativo hay iniciativas legislativas al más alto nivel, tanto en Estados Unidos como a nivel de la Comisión Europea, y en esto es llamativo resaltar el papel de Europa en esta función, porque a nivel de España no se está haciendo nada más que adaptar la Ley de Protección de Datos que se aprobó en el reglamento el año pasado digamos, en Bruselas. Entonces, bueno, está el gobierno americano viendo cuáles son los límites de la inteligencia artificial, también el report muy interesante para analizar el impacto de la inteligencia artificial y de la robótica en la automatización, o el proyecto de reglamento para un mercado digital único de la Unión Europea, porque dicen, oye, no puede ser que haya cosas dentro de Europa que no nos configuren como un mercado único y haya actividades que sean legales en Francia, ilegales en España y medio legales en Italia. Tenemos que tener una aproximación general para tener ventaja competitiva. Bueno, esos son debates que se están planteando. En el aspecto de la robótica hay un proyecto de Directiva de Derechos Civiles para los Robots que está analizando
cuáles son los requisitos de construcción y de programación de robótica, y también una llamada de documentos para tratar la cuestión de la robótica específicamente, inteligencia artificial específicamente en este momento. Estas son, digamos, las iniciativas legislativas que se están produciendo para intentar embridar lo tecnológicamente posible o legalmente realizable, pero que tienen un gap adicional. Sabéis que la ley siempre va después de los hechos. O sea, la sociedad hace cosas, el legislador observa lo que hace y regula una actividad. Nadie regula a priori, no vaya a ser que alguien haga algo, ¿eh? Entonces, en este ir por detrás de la realidad, lo que nos encontramos en la realidad digital, en la realidad tecnológica, es que por el famoso Moore y por el tema de doblar, nos encontramos con unos políticos que como mucho van linealmente, digo como mucho porque a veces no van, ni linealmente ni no linealmente, y una realidad que avanza exponencialmente. Entonces, el gap ahí, los riesgos de gap y los riesgos de ajustes y los riesgos de lagunas son enormes. Pero dentro de lo tecnológicamente posible, lo legalmente admisible, etcétera, para ver cuál va a ser el futuro del derecho del trabajo, esto si vamos a tener trabajo o no, nos van a sustituir en todo, en parte, cuarto y mitad, etcétera, estamos nosotros también. Está lo que cada ciudadano, lo que humanamente cada sociedad considere admisible, ¿eh? Y a nadie, por ejemplo, se nos oculta de que la cultura, la religión, las creencias, las pasiones, la ideología tiene que ver, ¿eh? Por ejemplo, el éxito de la robótica en Japón, que es radical, les encantan, no es el mismo que en San Sebastián, por ejemplo, que es de donde soy yo, o que en el País Vasco, ¿eh? Los japoneses algunos tienen una suerte de religión de entender que los robots tienen algo, pero imaginároslo en Italia, un robot en Nápoles, ¿eh? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que para ver lo que cada sociedad va a elegir, el rol de la propia sociedad y del propio ciudadano también es trascendental. Por lo tanto, no se trata tan solo de ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo más eficiente, como analizaremos más tarde, y aplicar esa solución. El tema es mucho más complejo, ¿eh? Está la tecnología, está la ley y está lo que nosotros queremos. En base a lo que nosotros queremos, nuestro consejo es el siguiente, ¿eh? Y aquí tenéis una foto, que aquí el amigo identificará, que es John Florence, el campeón del mundo del surf, cogiendo una ola en Teahupo, ¿eh? A ver, lo que sí que es verdad es que hay un movimiento tecnológico que viene como esa ola, un cambio de medio, y esto es una realidad, viene y va a seguir viniendo. El tema es que nosotros, cada uno de nosotros, pensemos si podemos coger la ola o si no queremos coger la ola. Y si pensamos que podemos coger la ola, como decía Henry Ford, tendremos razón y la cogeremos, porque le echaremos lo que hay que tener y la cogeremos. Y si pensamos que no podemos coger la ola, pues también tenemos razón y no la cogeremos. La aproximación para esto, y los más jóvenes, por ejemplo, mi hija de 17 años, etcétera, pues lo tienen más o menos superado. Pero yo que tengo algún año más, pues es bueno que tengamos en cuenta es cómo está configurado en parte nuestro cerebro y particularmente un órgano que tenemos aquí, el sistema nervioso, que es la amígdala, ¿no? Que es lo que nos paraliza, o nos echa a correr o nos protege, ¿eh? Está puesto este cuadro porque tiene que ver la evolución de la amígdala con las edades de la vida. Se estima más o menos que todas las personas hasta los 20 y pocos creen que el mundo es normal como ya lo han conocido, ¿eh? Y si ahora los coches anduviesen solos y lo viese un chico de 13 años diría, claro, conducen solos los coches, ¿eh? Normal. Se asume con normalidad. Entre 20 y pico y 40 y pico, y hay gente que no cumple este patrón, esto es una generalización. Las cosas nuevas, los elementos novedosos, se toman como una oportunidad. Oye, mira lo que ha pasado. Vamos a por ello. Entonces, suele haber una aproximación positiva a coger los retos, los cambios, los hechos diferenciales. A partir de los X, las cosas nuevas son todo un desastre, un desastre. Esto no hace ninguna falta, de aquí nada bueno, antes estaba mejor, en fin, esto a mí que me va a aportar, ¿eh?
este es un funcionamiento, digamos, fisiológico, es algo que estamos fabricados así, hasta que no tengamos un cyborg que nos modifique el tema de la amígdala. De tal manera que para nosotros, lo más importante en todo esto es observar el cambio que viene, querer cogerlo y pensar que es bueno que lo cojamos porque va a estar ahí. Mirad, todos estos informes en el cambio del hombre o del ser humano a digital, los informes que auguran cómo va a ser el futuro del trabajo están emitidos fundamentalmente por estas instituciones. Os vais después de la paella de esta tarde a casa y os metéis en internet y tenéis el Martin Institute de Oxford con su informe, la OCDE con su informe, el World Economic Forum con su informe. Todos tienen su informe, todos, y te hacen predicciones. Y te hacen una predicción en base a un principio, que es el principio que rige el análisis económico del comportamiento, que es lo que formaba parte del análisis económico del derecho, el Behavioral Economics, que parte de dos premisas muy simples y dudosas para la realidad. Una es que el ser humano es un ser meramente racional, que es mucho suponer, pero Nash, cuando hace su teoría, parte de esa premisa, que el hombre es un ser solo racional. Y la segunda premisa de análisis es que lo que guía su decisión es la solución más eficiente en términos económicos. En base a ese parámetro de análisis es como estos informes predicen hacia dónde va a ir la evolución de la tecnología y dicen lo que pueda ser sustituible, que será más barato, entonces eso se va a sustituir. Eso es mucho decir. Pensamos que hay que poner en contexto esa situación con otros movimientos de idoneidad política, de aproximación social, de voluntad, de creencia, que son los que realmente van a configurar esta cuestión. Pero sin dejar de observar cómo evoluciona la tecnología, cómo nos puede afectar y cómo actuamos en esta evolución al muy corto plazo. Nosotros, yo estuve en Singularity, Andrea en Imagine, los dos trabajamos en Quatre Cases. Quatre Cases es un despacho de abogados, sector tradicional / casposo, abogado de toda la vida. Tiene 100 años el despacho y somos 900 y pico abogados. Hay muchísimos que dicen, esto no va conmigo, esto a mí no me sustituye nadie, soy insustituible, o a mí no me va a llegar, o este aspecto no va a ser influenciado. Esto es una realidad que nos encontramos, esto no va conmigo. Sin embargo, otros sí que somos conscientes de que este cambio tecnológico también a nuestra profesión, esta es una reflexión que cada uno se debe llevar consigo para ver cómo adapta lo suyo. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho ante la tecnología? Pues sí, nosotros, hemos primero un gran paso, ¿no?, que ha sido el traslado al Distrito 22 al Distrito Tecnológico de Barcelona, y que lo hemos afrontado no como un traslado como tal, sino como una transformación, ¿no? Una posibilidad para realmente adoptar nuevas políticas, pues políticas de paperless, de digitalización, de formación. Tenemos los floor workers, que son profesionales técnicos que acompañan a los abogados para que se empiecen a digitalizar y a utilizar las tecnologías. También tenemos el proyecto LPM, que es Legal Project Management, para ayudar a los abogados a empezar a trabajar por proyectos, ¿no? y a trabajar más conscientes de cómo se lleva un proyecto, ¿no? Y no cerrados en el día a día, sino pensar más en el largo plazo y a liderar verdaderamente los equipos y a complementarse con otro tipo de perfiles, ¿no? Pues de recursos humanos, para la gestión de personal, de finanzas para el control financiero de los departamentos. Y luego hemos lanzado una iniciativa que es de innovación abierta, que es de colaboración con startups. La lanzamos el año pasado y estamos ya ahora relanzando la segunda edición. Y por supuesto, tal como despacho, enfocado precisamente al legal tech, pero también enfocado en una tipología de startups que tengan complejidad jurídica relevante y que operen en otros sectores, en los que, que nos permitan tener discurso con nuestros clientes, ¿no? y realmente acompañar a esas startups, porque es interesante para ellas, porque les es muy interesante, ¿no?, tener realmente un partner jurídico que les acompañe y les valide su modelo de negocio. Y luego también tenemos una iniciativa que es DTech, que la ha relanzado Rubén,
que tiene como objetivo analizar el impacto de las tecnologías disruptivas, en su caso en el trabajo, porque es del departamento laboral, pero que se está extendiendo a otros departamentos y se transversalizando. Y luego ya por último estamos también haciendo una transformación del área de gestión del conocimiento para que realmente acompañen más al negocio y hagan propuestas de innovación, tanto tecnológica como de otro tipo, y sea un proceso transversal, porque hasta ahora es verdad que trabajamos más por departamento, ¿no?, de forma más compacta, pero queremos transversalizarlo. En conclusión, estas son, digamos, las aproximaciones de esferas que entendemos que va en juego, nuestra aproximación como abogados y como profesionales, el ánimo para que todos nos metamos y nos soltemos toda esta vía y un principio, ¿no?, y es que el futuro es nuestro. Muchas gracias. No sé si os quieren hacer alguna pregunta o Mafalda, yo me bajo del mundo ahora porque tal como viene, ¿no? Hola. Primero que se te escuche y luego... Poco. Sí, ahora sí. Bueno, me ha parecido como un capítulo de Black Mirror. No sé si habéis visto la serie, pero... Pero esos acaban, son un poco desazonadores, ¿no? Sí. Los de Black Mirror. A mí me quedan como dos incógnitas. Una, ¿en qué punto entran, por ejemplo, la ética? Y creo que en una transformación así hace falta como casi que muchos filósofos y para poder hacer eso, y que sea una cosa más interdisciplinar, ¿no? O sea, se parece que va todo el mundo augurando estas cosas, lo hemos escuchado en educación, vosotros, o sea, en varias ponencias se está augurando un futuro, pero parece que cada uno va por su lado y como pollos descabezados, ¿no? Y la que se nos viene encima parece bastante gorda. Entonces no sé si realmente pensáis que es posible una colaboración y que pudierais trabajar por proyectos, por challenges, que siempre ¿no?, se habla mucho de eso, y si realmente se puede lograr afrontar todo esto que se nos viene encima. Sí. Mira, ¿cuál es el rol de los que somos de letras en este cambio, ¿no? Esta sería una pregunta. ¿Tenemos algún rol aquí en este mundo tan científico? Y yo creo que es esencial. Yo creo que sí. Yo creo que en el transhumanismo, en los cyborgs, yo creo que hay un debate de qué es el ser humano, de qué no es el ser humano, de hasta qué punto el volver a pensar en qué es el ser humano. En los debates que están yendo también sobre los robots y su conciencia, hay un proyecto de ley en Corea del Sur para dar derechos civiles a los robots, que sean titulares de derechos. Ahí también hay todo un pensamiento filosófico de cuál es la naturaleza, digamos, del sujeto de derecho. Hay un pensamiento de sociólogos, de ver cómo nos articulamos, y una obligación de los sociólogos de trabajar de la mano de los filósofos y de los economistas. Quiero decir, esta es una labor pluridisciplinar para ver cómo reajustamos la sociedad a un cambio de medio. Ha cambiado el medio y tenemos que repensar, de la misma manera que pensamos los retos jurídicos en el nuevo medio, tenemos que pensar los retos sociales en el nuevo medio y qué retos se plantean. A mí se me ocurre, por ejemplo, en el mundo digital, la cultura digital de las empresas, nuestra cultura digital, el derecho de autodeterminación digital, hasta dónde una persona tiene derecho a estar o tiene determinadas limitaciones, su personalidad para ser influenciada o no influenciada, o sus datos. Hay muchísimos análisis que creo que son pluridisciplinares sin duda alguna y todos referidos a un cambio de medios, como pasar del mundo, digamos, de seco al agua. Hemos cambiado distintas. Y la ética, pues la ética es muy importante, ¿no? Al final la ética es el conjunto de valores que pensamos que son buenos mantener como sociedad y que nos vienen bien a todos en general. Esto sería un poco el sustrato ético, ¿no? Entonces, repensar cuáles son estos valores o afianzar cuáles son estos valores es también muy importante. Y no es un tema ni de los programadores,
No es algo de los programadores, o es algo de los científicos, o es algo de los neurólogos. No, no, no. Esto es algo que nos compete a todos. Y en lo que todos podemos participar. Lo que sí que os animamos es a que no penséis, o a que nadie piense que esto no va con él. Creo que es un llamamiento a involucrarse en esta transformación y ver qué tenemos que decir. En esta línea hay proyectos interesantes en los que se pide la opinión de la ciudadanía sobre, por ejemplo, en el caso de los coches autónomos, cómo deberían actuar los coches autónomos, ¿no? Y se hacen encuestas para valorar qué es lo que haría un humano, para tenerlo en cuenta de cara a programar los coches autónomos. Y creo que esto es un buen ejemplo de lo que se podría hacer con otras tecnologías y que probablemente ocurra para precisamente esto. Sí. Va a haber cuestiones de estas de ética, por ejemplo, ahora que cuando se habla del software como empresa o el software como empresario, esto es, estamos dejando la toma de decisiones a procesos informáticos, a un software. Y el software toma su decisión en base a algoritmos que valoran comportamientos por encima de otros comportamientos. Hombre, aquí también, dentro de la ética, vamos a tener una oportunidad, que es vislumbrar qué es lo que ha guiado la decisión de un determinado programa, cosa esta que en los humanos es más difícil. No podemos saber exactamente hasta qué punto, en qué porcentaje ha influido cada matiz, pero en la elaboración de algoritmos y decisiones empresariales no discriminatorias, ahí hay mucho para construir como principios, y también hay mucho camino que podremos, salvo que el Big Data nos lo vuelvan negro y no podamos ver nada, o nos absorban datos, en lo que podremos influenciar. ¿Más preguntas? Habrá que pedir a los reyes un robot, ¿no? Un robot, sin duda. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Seguimos con una nueva ponencia. En este caso vamos a conocer el coworking más grande de Barcelona, Beta House, y Chema Gilgado nos va a presentar a nuestro próximo ponente. Chema, cuando quieras.